¿Qué te ha confiado Dios? ¿Has cuidado lo que Dios te dio? ¿Eres digno de su confianza? ¿Qué hiciste con lo que se te ha dado? ¿Qué recompensa obtendrás? ¿Estás listo para una responsabilidad mayor? La vida es una prueba y un encargo, y cuando más Dios te da, más responsable espera que seas. Mirad cuán bueno y cuán hermoso es alabar en armonía juntos al Señor. Bienvenidos mis hermanos a nuestro culto en línea. Qué bonito es cuando llega el domingo, y es que sabemos que este día es donde nos podemos escuchar a Dios y alabarle a Él, ¿sí? No hay nada más hermoso que compartir juntos entre hermanos, que compartir ese mismo sentir, ese mismo adoración a Dios. Pero antes que nada, quiero que me acompañe a dejar este tiempo en las manos de Dios. Y le decimos: Señor Jesús, gracias por un día más de vida, Dios. Gracias por todo, Padre amado. Gracias por la comida, gracias porque tenemos un techo donde vivir, mi Dios. Mi Dios, a ti sea toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza y todo el poder, Padre amado. Mi Dios, sabemos que tú eres el invitado número 1. Y gracias por esa palabra que nos tendrás hoy, mi Dios. Sabemos que va a ser una palabra que nos confronte, mi Dios, que podemos aplicar en nuestro día a día en esta semana. Amén y amén. Bueno, la Biblia dice que todo lo que respire alabe a Jehová. Así que quiero que me acompañe justo ahorita, que levante sus ánimos y que podamos alabar y adorar juntos a Dios. Muy buenos días, amada iglesia. Ha llegado la hora de una vez más alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios Todopoderoso juntos. Es una bendición enorme. Como su palabra dice: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Estoy segura que hoy vamos a disfrutar una vez más de esa gloria poderosa de nuestro Dios. Así que alabémosle juntos y pidamos que esa gloria se revele a cada uno de nosotros. ¡Amén! Queremos verme hacia ti. ¡Cantamos! Yo quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mi ser. Un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser. En tus manos ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser. En tus manos de gloria, en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria, transformado soy por tu espíritu. Decimos: yo quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mi ser. Un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser. En tus manos ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser. En tus manos de gloria, en
tu espíritu. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Juntos digamos. Oh, oh, oh. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria transformado soy. Y ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Barro quiero ser, en tus manos ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Barro quiero ser, en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria transformado soy por tu espíritu. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Aleluya. Que suenen esos aplausos fuertes al Rey de Reyes y Señor de Señores, al único que nos puede transformar, libertar, restaurar a través de esa gloria poderosa. Solo a tu gloria adoramos, Señor, hoy y siempre. Anhelamos más y más de tu gloria en favor de cada uno de nosotros. Anhelamos más y más de ti, Espíritu Santo de Dios. De gloria en gloria te veo. Cuanto más te conozco, quiero saber más de ti, mi Dios, cuán buen alfarero. Quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Al mundo tu amor. De gloria en gloria te veo. Cuanto más te conozco, yo quiero saber más de ti, mi Dios, cuán buen alfarero. Transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú,
más y más transformados y restaurados por tu gloria. Te amamos, Jesús. Allí donde usted está, si le puede dar un fuerte aplauso a su Dios, hágalo, porque Él es el único digno de esa gloria y honra por siempre y para siempre. Jamás nos debemos cansar de disfrutar de estos tiempos de alabanza ahí en su hogar, allí donde está. Que nuestra vida misma sea una entera adoración a Él. Y ahora vamos a continuar, hay muchísimo más bendición en esta mañana. No se desconecte porque continuamos con la palabra de Dios a cargo de nuestro pastor Humberto Zúñiga. Que Dios les continúe bendiciendo. Un abrazo, mis queridos hermanos, y para todas las personas que nos acompañan en esta hora aquí en nuestro culto en línea. Gracias por participar de este tiempo. Somos la Iglesia Central Cuadrangular de Quito, somos ICCQ. Bueno, hoy estamos aquí juntos a través de estos medios alabando y bendiciendo al Señor, porque seguimos siendo iglesia a través de estos medios hasta que podamos regresar a nuestro templo, que será en pocos días. Estamos ya preparándonos para eso. Gracias a Dios también por ese tiempo de alabanza y de adoración. Y ahora vamos a disponernos a escuchar la palabra del Señor. Hoy quiero compartir un tema que yo sé que nos va a tocar el corazón, va a hablar a nuestra mente, va a tocar nuestro espíritu. Hoy quiero hablar del tema fieles en lo poco. Y para poder compartir esta palabra, quiero que abra su Biblia, por favor. Vámonos al libro de Lucas. Vámonos al libro de Lucas, el capítulo 16, el versículo 10. Lucas 16, 10. Mire lo que Jesús dijo aquí. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Creo que aquí encontramos algunas verdades muy importantes para cada uno de nosotros. Cuando hablamos de fidelidad, estamos hablando de una palabra que encierra un sinnúmero de actitudes que podemos asumir frente a las diferencias o diferentes circunstancias que nos toca enfrentarnos en nuestra cotidianidad. Cuando hablamos de fidelidad, por ejemplo, estamos hablando de ser fieles o leales, mantener esa firmeza, esa constancia a esas ideas, a esas convicciones, a esas creencias. Cuando hablamos de fidelidad, también estamos hablando de ese fiel cumplimiento de la palabra, de los compromisos. Y usted sabe que cuando uno cumple la palabra, cumple los compromisos, entonces uno llega a convertirse en una persona de confianza por la fidelidad. Pero también, cuando hablamos de fidelidad, estamos hablando de esa lealtad que debemos tener a ciertas personas. Por ejemplo, al cónyuge. En la relación matrimonial se habla de la fidelidad, es decir, ser fieles, estar siempre con nuestro cónyuge, no fallar. Pero también cuando hablamos de la fidelidad, también se aplica, y présteme atención, a la correcta conducta para ejercer labores y obligaciones, las cuales se manejan de manera sabia, de manera ordenada, con la puntualidad y la responsabilidad necesaria. Entonces aquí estamos hablando de una fidelidad que tiene que ver entonces con ejercer labores, ejercer acciones, que tiene que ver ya con asuntos un poquito de asuntos administrativos. Ahora, creo que el texto que acabamos de leer, eso que Jesús mencionó, creo que ese texto gira alrededor de esta última idea de la fidelidad.
Creo que cuando Jesús hablaba de ser fiel en lo poco, tenía que ver con saber administrar de una manera correcta y apropiada lo poco que se tenía para poder recibir lo más. Estamos hablando entonces de aquellas personas que Dios les ha confiado cosas para que las administren, y entendiéndose que esas cosas que han recibido no son de ellas. Esas cosas les pertenecen a la persona que se las dio, o sea, al dueño. Y este pasaje entonces trata de enseñarnos cómo debemos administrar o manejar los bienes que le pertenecen al Señor. Para poder entender esto de ser fieles en lo poco y la necesidad de ser fieles aún en lo poco, debemos entender el principio de la mayordomía que habla la Biblia, o de la administración. Y eso tiene que ver con una idea fundamental. El hombre es un administrador. Présteme atención a esto. El hombre es un administrador. ¿Por qué digo esto? Desde la perspectiva divina, el hombre no es dueño de nada, ni siquiera de lo que el hombre llama su propia vida. Pues para que pueda sustentar o mantener esa vida, necesita de los recursos que Dios nos da, necesita los recursos de la providencia. Para mantener esa vida, el hombre necesita del aire que le da Dios. El hombre necesita del agua. El hombre necesita de los alimentos. Por lo cual quiero que me entienda. Al fin y al cabo no somos dueños de nada. Porque usted sabe que cuando nos morimos, al final, nada es nuestro. Por eso bien dijo el escritor bíblico, desnudo salí del vientre de mi madre. Sí, y de alguna forma, desnudo volveré también a la tierra sin nada, absolutamente sin nada. Por eso creo que es importante que nosotros tengamos claro esta idea. El hombre es un administrador. Desde la perspectiva divina, el hombre es un administrador. Y para entenderlo mejor, cuando Dios creó al hombre en el libro de Génesis, aparece este relato en el capítulo 1, versículo 26, y vamos a leer hasta el versículo 28. Bueno, solo quiero hacer énfasis en dos palabras. Ahí aparece la palabra sojuzgad. Dios le dice al hombre sojuzgad y señorear sobre toda la creación. Esta palabra de señorear o sojuzgad conlleva la idea de gobernar, conlleva la idea de administrar, conlleva la idea de una autoridad que Dios le dio al hombre para que pueda gobernar, para que pueda administrar. Présteme atención. Administrar la creación de Dios, no lo que el hombre había creado. Por eso es que el hombre sencillamente, mis queridos hermanos y amigos, es un administrador de todas las cosas que Dios ha creado. Muy bien lo dijo el salmista en el Salmo 8, manteniendo este pensamiento. Y voy a leer algunos versículos. El salmista pregunta y dice, ¿quién es el hombre? Le pregunta a Dios, ¿quién es el hombre para que tengas de él memoria? Y al Hijo del Hombre para que lo visites, o sea, tengas encuentros con él. Y él mismo responde, le has hecho un poco menor que los ángeles. Y nota, y lo coronaste de gloria y de honra. Aquí viene la idea de la autoridad que hemos recibido para administrar. Le coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste bajo sus pies. Es decir, que Dios lo puso todo bajo autoridad. Incluso menciona ovejas y bueyes. Y si hablara en tiempos modernos, diría carro, casas, aviones, edificios, empresas, industrias, negocios. Bueno, todo, absolutamente todo ha sido puesto bajo nuestra autoridad. Pero ¿sabe por qué eso está bajo nuestra autoridad? Porque somos administradores de las cosas que Dios ha creado. Pero nunca se olvide esto. Somos administradores
Dios sigue siendo el dueño. Por eso muy bien lo dijo el salmista en el Salmo 24, el versículo 1. Él dijo, de Jehová es la tierra y su plenitud. Cuando hablamos de plenitud, la plenitud lo encierra o lo abarca todo, absolutamente todo. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Es decir, que tú y yo también le pertenecemos a Dios. La vida no es nuestra, la vida le pertenece a nuestro Señor. Por lo cual, mis queridos hermanos, si Dios es el dueño de todo, entonces queda claro que nosotros tenemos la bendición de gobernar lo de Dios, lo creado, lo que Dios nos ha confiado a nosotros. Ahora, otra cosa que hay que entender en esto, cuando vemos que el hombre es un administrador, es que el hombre como administrador debe darle algo a Dios. Se lo repito, el hombre como administrador debe darle algo a Dios. Si vemos a David, por ejemplo, David en el libro de Primera de Corintios, de Crónicas, perdón, capítulo 29, el versículo 14, David dijo esto, le dijo a Dios, porque todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Y más abajo en el versículo 16, David dice estas palabras, oh Jehová Dios, Dios nuestro, toda esta abundancia que hemos preparado para edificar casa a tu santo nombre, de tu mano es y todo es tuyo. Entonces, mis queridos hermanos, ¿por qué el hombre tiene que darle algo a Dios? Porque el hombre es administrador y por ende, todo administrador y todo mayordomo debe darle algo al dueño. Y Dios es el dueño de todo. Espero que haya quedado un poquito claro esta idea de que el hombre es un administrador. Pero hay otro principio bíblico. No es suficiente que seamos administrador o administradores. Hay algo que Dios espera de nosotros. Dios desea que nosotros seamos administradores, pero fieles. Administradores fieles. Y para poder entender esto, vámonos a la Biblia. La Biblia tiene grandes principios y grandes cosas que enseñarnos a nosotros. Primera de Corintios, el capítulo 4, por favor. Primera de Corintios, el capítulo 4. Si usted tiene su Biblia, me gustaría que usted lo lea para que compruebe estas verdades. Primera de Corintios, capítulo 4. Vamos a leer el versículo 1 y el versículo 2. Pablo escribe esto. Así pues, tengamos a los hombres por nota, servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Mira que somos nosotros, servidores y administradores. Y luego el versículo 2 es claro y dice, ahora bien, se refiere que los administradores, cada uno sea hallado fiel. Se requiere que los administradores, cada uno, sea hallado fiel. Me llama la atención aquí esta frase, dos frases. La necesidad que nosotros como administradores seamos fieles en las cosas que Dios nos ha dado y nos ha confiado. Y la segunda cosa que me llama la atención es que Pablo dice cada uno. ¿Por qué, mis hermanos? Porque a todos Dios nos ha confiado algo. Todos tenemos capacidades, dones, talentos. Dios nos ha dado recursos. Dios nos ha provisto de las cosas. Y cada uno debe ser responsable de lo que ha recibido de Dios. Yo voy a rendir cuenta por lo que Él me ha dado y usted va a tener que rendir cuenta por lo que Dios le dio a usted. Por eso, mis hermanos, cada persona debe estar consciente que es responsable ante Dios de todas las cosas que nuestro Padre Celestial le ha dado. Por eso es que debemos entender esto. Dios anhela que podamos administrar las cosas que Él nos ha dado de una manera fiel. Ahora,
un administrador o un mayordomo tiene diferentes labores, pero hay una labor muy clara que Jesús menciona en un versículo, específicamente en Lucas. Si usted tiene su Biblia, vuelva a abrir por favor, Lucas, el capítulo 14. Lucas 14, el versículo, Lucas 12, versículo 42. Lucas 12, 42. Por favor, mire lo que dice aquí Jesús. Jesús dijo esto. Dice de la siguiente manera. Y dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente? Mira esta palabrita, mayordomo fiel y prudente, al cual su Señor pondrá sobre su casa, para que a tiempo les dé su ración. Permítanme leer este mismo versículo en otra versión. Voy a leerles en la nueva versión internacional, que dice así: respondió el Señor, ¿dónde se halla un mayordomo fiel y prudente, a quien su Señor deja encargado de los siervos para repartirles la comida a su debido tiempo? Vemos aquí que una de las funciones del administrador es dar, es repartir. Eso es lo que Jesucristo menciona aquí de los administradores. Insisto, los administradores tienen muchas funciones, pero de acuerdo a lo que dice aquí Jesús, una de sus funciones es dar o repartir. A ver, quiero que me entiendas entonces. ¿Por qué Dios nos ha dado muchas cosas? No para que acumulemos, sino para que podamos dar, para que podamos repartir. ¿Por qué? Porque no solamente Dios nos dio cosas, bienes, también Dios nos dio personas que están a nuestro alrededor. Tenemos familias, somos parte de un ente social con el cual nos interrelacionamos. Y Dios te ha dado eso para que puedas dar en el tiempo propicio la ración a cada persona que está a tu alrededor. Dios quiere convertirte a ti en una fuente de bendición para otros, repartiendo y dando lo que Él te ha dado. Esa es la función del mayordomo. Y la Biblia entonces es clara que una de las características de los buenos cristianos, présteme bien esto, una de las características de los buenos cristianos tiene que ver con una buena administración o una buena mayordomía, a tal punto que la falencia del cristiano en esta área, en la administración, en dar, en repartir, según Pablo, pone al cristiano en una condición bastante horrorosa. ¿A qué me refiero? Mejor les leo lo que dice San Pablo en Timoteo, sí, capítulo 5, versículo 8. Pablo, mira lo que dice: porque si alguno o algún administrador no provee para los suyos, y mayormente a los de su casa, ha negado su fe y es peor que un incrédulo. Qué cosas más tremendas lo que Pablo dice. Por eso quiero que me entiendas, mi querido hermano y mi querido amigo. Dios te ha dado las cosas que tienes para que tú las repartas. Y como dice aquí Pablo, para que repartas a los tuyos, a los que están a tu alrededor, y mayormente a los de tu casa, a tu familia. Mis hermanos, tengo que reconocer que uno de los grandes problemas que tenemos en este mundo, por lo menos veo dos, con respecto al manejo de las finanzas o de los bienes que Dios nos ha dado, es, la primera cosa, es que muchas veces lo que queremos es acumular y no dar, no repartir. ¿Sí? Y ahí es que viene el asunto de la acumulación, el anhelo por las riquezas. Y la Biblia dice que el principio de todos los males es el amor al dinero. Pero el otro mal al cual muchas veces los hombres se enfrentan, en cambio, es al despilfarro. En vez de dar, bendecir y ayudar a otros, usan los recursos que Dios los ha dado para sus vanidades, para sus placeres, para sus adicciones.
el despilfarro de las bendiciones de Dios. Dios no te dio las cosas para que las malgastes o las despilfarres en placeres. Dios te dio esas cosas, como dice la palabra, para que las compartas con los tuyos, en especial para los de tu casa. Eso es ser un buen administrador, mis queridos hermanos y mis queridos amigos. Por eso es que, volviendo a la idea, un administrador es alguien que da, es alguien que reparte. Por eso es que Pablo dice en el libro de Romanos, el capítulo 13, versículo 7, pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Pero tenemos que darle a cada persona lo que le corresponde. Ahora, es tan claro esta verdad que incluso Jesucristo dijo en esta ocasión, y es muy común esta frase, muy común. Jesús dijo que hay que dar a César lo que es de César y hay que dar a Dios lo que es de Dios. Mira, que entonces como mayordomos tenemos el deber, la obligación, como parte de nuestra mayordomía, de dar, no de guardar, no de acumular, no de despilfarrar, sino de dar. Por ende, mis hermanos, de acuerdo a esto, el cristiano, como fiel administrador de las cosas de Dios, debe entender que hay cosas que también tiene que darle a Dios. Y es el mismo principio que antes mencionamos de David. Ahora, quizás usted preguntará, y especialmente hay amigos que preguntan, ¿por qué tenemos que darle a Dios? ¿O por qué tenemos que darle a la iglesia? ¿Cuál es la razón para eso? Dos razones voy a decir, hay varias, solamente voy a mencionar dos. La primera, cuando tú le das a Dios, por lo que lo consideras a Dios como dueño, de esa manera le demuestras a Dios que no te estás adueñando de lo que es de Él. Te lo repito, cuando tú le das a Dios, le estás diciendo, Dios, eso es tuyo y de lo que tú me das yo te doy porque es tuyo. Pero cuando tú no le das a Dios lo que le corresponde a Dios, entonces te estás asumiendo el papel de dueño de las cosas que no te pertenecen. Y la segunda cosa, ¿por qué debemos dar a Dios? Porque es la manera en que tú le demuestras el amor a Dios y le demuestras el amor a la obra del Señor. Miren, mis hermanos, cuando uno ama, da. Cuando uno ama, da. No nos hagamos tantos líos en cuanto si debemos o no debemos dar. Cuando hay amor, se da de una manera espontánea y abierta. Porque uno ama. Muchos de los gestos de amor que tenemos hacia nuestros cónyuges, hacia nuestros familiares, hacia nuestros padres, hacia nuestros hijos, es que les damos porque les amamos. Y creo que es importante que tú y yo tengamos clara esta idea. Permítame ahora hablar cuál es la honra que vamos a recibir si tú y yo somos buenos administradores. Permítame volver a leer Lucas, capítulo 16, el versículo 10. Jesús dijo, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Permítame leerle ese texto en la Nueva Versión Internacional, que me gusta bien cómo lo han traducido. El que es honrado en lo poco, también lo será en lo mucho. Y el que no es íntegro en lo poco, tampoco lo será en lo mucho. Me gustan dos palabras que tienen que ver con la administración. Aquí usa el término honrado y aquí usa el término íntegro. Mis hermanos, nuestra administración y nuestra mayordomía entonces tiene que ver con ser honrados y con ser íntegros como Dios quiere que seamos. Ahora, quizás nos preguntamos ¿por qué debemos esto de ser íntegros y honrados? Permítame decir algunas cositas. Para que Dios nos dé más,
o nos dé mucho más. También nosotros tenemos que dar de lo poco. Se lo repito, el texto dice eso. Esa es la honra que va a recibir el que es fiel en lo poco. Para que Dios nos dé más o un poco más, tenemos que dar de lo poco. No importa cuánto tengas, de lo poco que tienes o de lo mucho que tienes, debemos dar a Dios porque somos administradores. La segunda idea que quiero compartir aquí es que cuando uno es fiel con lo poco, realmente Dios nos va a confiar las cosas más grandes, las cosas mayores. Dios nos va a confiar lo mucho. Creo que todos anhelamos que Dios nos bendiga. Sí, todos anhelamos tener una mejor casa. Todos anhelamos tener un mejor nivel económico. Todos anhelamos quizás tener un mejor auto, un mejor empleo, una mejor empresa o negocio. Sí, pero gózate con lo poco que tienes ahora. Y demuestra que administras bien aquellas cosas. ¿De qué manera? Sé fiel en lo poco, da en lo poco. Ahora, quiero aclarar una cosa aquí. La idea aquí no es ser fiel dando un poco. La idea no es esa. La idea no es ser fiel dando un poco. ¿Por qué? Porque lamentablemente eso hacen muchas personas. Sí dan, pero dan un poco. Cuando tú sabes que puedes dar más. Para que me entiendan. Usted recuerda la viuda, esa que dio las dos blanquitas. Mejor les leo el pasaje. En Marcos capítulo 12. Vamos a Marcos. Por favor, y si usted tiene su Biblia, ábrala conmigo. Marcos 12. Vamos a leer del versículo 41 al 44. Y lo que quiero decir en base a este texto es esto, básicamente, mis hermanos. No des o no seas fiel dando un poco cuando puedes dar más. Debes dar lo que es justo. Eso es lo que la Biblia nos enseña. ¿Por qué? La Biblia dice que el que siembra escasamente segará. Y el que siembra abundantemente segará. Es la honra que recibe el buen administrador. Pero volvamos a la historia de la viuda, ¿verdad? Marcos 12, 41. Dice de la siguiente manera. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, o sea, en el lugar donde la gente ponía la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca. Y presta atención, Jesús vio que muchos ricos, ¿sabe cuánto echaban? Mucho, no echaban poco, echaban mucho. Entonces sí están dando bastante. Pero mira cómo cambia después la idea. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Eso eran, mis hermanos, aproximadamente como unos 20 centavitos. Unos 20 centavitos de dólar, más o menos. Entonces, llamando a sus discípulos, Jesús llama a sus discípulos y Jesús saca una conclusión y dice lo siguiente. De cierto os digo, que esta viuda pobre, nota, viuda pobre que tenía poco, echó más de lo que de los que han echado en el arca. ¿Por qué dio más? Si solamente fueron 2 blanquitas. Jesús responde, porque todos, presta atención, todos han echado de lo que les sobra. Desde el punto de vista de Jesús, entonces lo mucho que echaban los ricos realmente era sobra, hermano, porque podían dar más. Y Jesús, aunque era mucho, por la condición económica de estas personas, Dios dice, vea, eso es sobra lo que están dando. Pero esta, refiriéndose a la viuda, de su pobreza, echó todo lo que tenía. ¿Y qué es lo que esta mujer tenía? Jesús dice, echó todo su sustento. Los ricos no hicieron eso. Porque creo que si los ricos hubiesen hecho eso, no hubiese entrado en el arca todo lo que ellos podían dar. Creo que esto debe motivarnos a todos una reflexión muy honesta, muy sincera. ¿Estoy dando acaso lo que sobra?
y no estoy dando lo justo, lo que le corresponde a Dios. Que Dios habla en nuestros corazones y debemos aprender aún en momentos de dificultad, como dijo Jesús, aprender a ser fieles en lo poco. Ahora, para entender un poquito más, hay un proverbio que Salomón menciona, y vámonos, y por favor abra su Biblia, Proverbios capítulo 11. Proverbios 11, versículo 24. Mira el peligro que ocurre cuando nosotros no damos lo que es justo. Proverbios 11, 24, dijo Salomón, hay quienes reparten y les es añadido más. Mira, la palabra repartir, la idea del administrador, es uno que reparte. Hay quienes reparten y les es añadido más. Y hay quienes retienen más de lo que es justo y vienen a pobreza. Retener más de lo que es justo y vienen a pobreza. Mis queridos hermanos, creo que todos queremos que Dios nos bendiga. Y creo que todos debemos ser sinceros delante de Dios. Y realmente analizar. Quizás no estamos dando lo que es justo. Quizás tú estás dando, pero no estás dando lo que es justo. Dios no quiere que seas fiel con un poco. Dios quiere que seas fiel de una manera justa con lo poco que tienes o con lo mucho que tienes. Son los principios de la palabra del Señor que tú y yo debemos vivir y practicar. Permítame ir concluyendo este pensamiento. Una de las cosas que todo mayordomo debe tener claro es que no debe depender de las cosas que le ha dado su amo. Le repito, ningún mayordomo debe depender o aferrarse a las cosas que le ha dado su amo, sino que debe aprender a depender de su Señor, de su amo. Y si en algún momento llega a tener poco, no por eso debe retener aquello poco para sí, sino que debe entender que el amo que le ha dado eso poco es bueno y que le va a permitir más y que debe repartir lo que tiene. Debemos entender entonces que Dios es bueno y que debemos tener nuestra confianza en Él y no en las cosas que Él nos ha dado. El día jueves tuvimos a un invitado, un pastor de Guatemala, en nuestro programa uncafecito.com, y hablamos de esto de ser fieles en lo poco. Y él dijo una frase muy interesante que creo que a muchos nos impactó. Él dijo esto: cuando nuestra fe depende de lo que tenemos, siempre vamos a ser infieles a Dios. Le repito, cuando nuestra fe está puesta en lo que tenemos, en lo que Dios nos ha dado y no en Dios, entonces siempre vamos a ser infieles a Dios. Sencillo. Si a ti te cuesta dar, aún en lo poco o en lo mucho, eso me da la idea entonces que tu fe no está puesta en Dios. Tu fe está puesta en lo que Dios te ha dado. Y cuidado, que todo en este mundo se puede acabar. El mundo pasa. Solo Dios permanece para siempre. Por eso es que debemos poner nuestra confianza en Dios y saber honrar a Dios con nuestros bienes. Yo sé que estamos ahorita en tiempos en que algunos se nos han reducido los ingresos. Hay poco. Pero señores, la promesa de Dios es esto: si en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Si en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Y repito este versículo que me sirvió de base para esta exposición. La promesa de Dios dice que si somos fiel en lo poco, también en lo mucho vamos a ser fieles. Mis hermanos, esa frasecita que uno dice, la verdad, si tuviera bastante yo diera. Mira, si no das ahora cuando tienes poco, no vas a dar cuando tengas mucho. Es el momento ahora, no importa tus circunstancias. Es el momento para honrar, para ser fiel a Dios, para decirle: Dios, mi confianza está en ti y voy a honrarte como administrador, dándote a ti lo que te corresponde.
Ahí como estás, quiero que cierres tus ojos. Permítame ir cerrando y orando por un momento por ti. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por esta palabra, que yo sé que nos ha confrontado, Señor. Yo sé que nos ha hecho ver la necesidad de darte a ti, de honrarte a ti, aún en medio de la dificultad, de los problemas económicos que tenemos. Pero, Señor, agiganta nuestra fe en el nombre de Jesús. Señor, todos necesitamos ahora no poner la fe en lo que tenemos, sea poco o sea mucho, Señor, sino queremos tener nuestra fe puesta en ti, Señor, y que con la fe puesta en ti realmente podamos ser buenos administradores, como tú dijiste, para poder dar, para poder repartir a todas aquellas personas que están a nuestro alrededor, Señor. Y mira cuánta gente, Señor, tiene un espíritu de acumular riquezas. O cuántos están despilfarrando las bendiciones tuyas. Haznos responsables, Señor, y honestos y justos para manejar las bendiciones que tú nos has dado, Señor. Gracias porque lo vas a hacer. Gracias, Jesús. Amén y amén. Espero que Dios haya tratado con su corazón. Realmente esta palabra también tocó mucho en mi vida, mucho en mi corazón, porque igual que ustedes, también estamos con las dificultades económicas, pero es el momento para decirle a Dios, yo te amo, y aún en lo poco te voy a seguir honrando. Les amamos en el Señor. Vamos adelante. Dios es bueno, Dios es fiel. No hay justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Adelante, iglesia. Tenemos un Dios grande y poderoso. Un abrazo en Cristo. Nos veremos pronto. Qué bonito ha sido compartir este tiempo conmigo y con ustedes. Ahora quiero presentarles las actividades que hemos preparado para esta semana. Mediante nuestro Facebook Live a las 8 de la noche los martes, en paz me acostaré. Los miércoles a las 8 de la noche, en línea con Dios. Y los jueves, uncafecito.com a las 8 de la noche. Mediante la plataforma de Zoom, los martes nuestro grupo de intercesión se reúne para orar por ti y contigo. Esto a las 4 de la tarde. Y los martes mismo a las 7 de la noche nuestro discipulado juvenil, Piedra Angular. Los sábados también los jóvenes tienen su reunión. Esto a las 4 de la tarde. Y no se olvide de reunirse a nuestros grupos pequeños, que esto se dará los viernes a las 8 de la noche. Pero puede conectarse 10 minutitos antes, o sea, 7:50. Bueno, y por último, lo más bonito, nuestro culto en línea a las 10:30 por YouTube. No olvide activar la campanita y suscribirse a nuestro canal. Puede contactarnos mediante nuestro WhatsApp al 0992-682-777, a nuestro Instagram como Somos y CCCQ, o puede mandarnos un mensaje en interno mediante nuestra página de Facebook. Nos encontramos como Centro Cristiano Familiar Metropolitano. Ha sido un gusto acompañarles en este momento. Tengan una buena semana y Dios les bendiga. Nos vemos pronto. Todo tú lo haces.